Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora acá en su canal TRO, programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está directamente ligado a todas las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes los televidentes del Gran Santander. Y son necesidades sociales que deben estar acorde a las transformaciones y las dinámicas que hemos tenido todos los ciudadanos, especialmente dentro del marco de los ejercicios democráticos que fortalecen las instituciones y la democracia. Hoy vamos a tener un tema muy especial para todos ustedes, líderes sociales y ciudadanos. Vamos a hablar del Estatuto Electoral, la reforma que se le va a hacer a este nuevo proyecto de ley, Estatuto Electoral, ley estatutaria que le da la vía y le da un marco muy importante a un derecho fundamental que tienen todos ustedes, que es el derecho al voto. Y está marcado también en el articulado 103 de la participación ciudadana que pueden tener, o el derecho que tienen todos los ciudadanos para ejercer ese voto. Como es habitual, hoy nos va a acompañar nuestra compañera de SER, la doctora Marlene Murcia, para socializar este importante tema que va acorde a las transformaciones sociales y democráticas de nuestro país. Doctora Marlene, feliz tarde y bienvenida a Actúe en Derecho, su casa. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, un cordial saludo. Sí, esta tarde vamos a tocar un tema pues que realmente nos compete a todos los ciudadanos que participamos en esta democracia. Recordemos que Colombia es un estado social de derecho, un país regido de manera democrática y existen unas reglas de juego ya fijadas para ejercer ese derecho que tenemos todos los ciudadanos en un país como el nuestro, un país democrático. Tema pues que si bien no está en este momento de actualidad en nuestra nación, o no de tanta actualidad, es de permanente actualidad, pero en este momento no es de tanta actualidad porque no estamos en época electoral, diríamos que estamos en época preelectoral, a puertas de un año preelectoral. Sí ha sido un tema que ha estado por nuestros amigos de Estados Unidos que acaban de elegir presidente, también en un país democrático. Obviamente no vamos a comparar la democracia colombiana con la democracia gringa, pero es un tema que ha estado de moda en esta última semana, precisamente por las elecciones gringas. Pero hoy vamos a tocar el tema colombiano, el Estatuto Electoral colombiano. Bueno, y para entrar en materia con este importante tema, lo seguimos haciendo acorde a un principio que tenemos aquí en el programa Actúe en Derecho, que va acorde a nuestra responsabilidad social, el artículo 41 de la Constitución, que es pedagogía constitucional y explicarles en términos universales a todos ustedes, los televidentes del Gran Santander, estos temas que, como dice la doctora Marlene, son de todos los días que debemos tener en cuenta estas situaciones y estos temas muy importantes. Para entrar en materia y socializar este tema y este proyecto de ley, nos acompaña el congresista, representante de la Cámara, Óscar Villamizar, por el Centro Democrático. Doctor Óscar Villamizar, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Buenas tardes, un saludo especial a todos ustedes. Muchas gracias por esta invitación a este importante programa Actúe el Derecho. Doctora Mabel, un saludo muy especial y bueno, aquí estamos para discutir y responder todas las preguntas. Bueno, doctora Marlene, hoy tenemos un invitado de primerísimo nivel, doctora Marlene, que nos va a explicar y a decir cuáles son las modificaciones que se le van a hacer a ese estatuto, por qué se le deben hacer y cuáles son las necesidades que ha manifestado el electorado durante todo este tiempo para que se tengan en cuenta estas nuevas reformas. Doctor Óscar Villamizar.
Nosotros hemos venido avanzando en la Comisión Primera de Cámara sobre lo que debe ser el estatuto de, o lo que estamos haciendo ahorita con este cambio del Código Electoral. ¿Qué temas han salido muy importantes? Financiación de campañas. Nosotros hemos planteado desde siempre en Centro Democrático una financiación preponderantemente estatal. Sin embargo, hoy y hace unos minutos lo estábamos discutiendo, la financiación por parte de privados, cómo debía ser, qué requisitos debía cumplir, cómo podemos garantizar pues que esas financiaciones siempre van a venir de empresas o de dineros legales y no dineros frutos de ilícitos. Sin embargo, también para tener claro cómo podemos hacer para que no se pasen esos topes de campaña, que es tal vez una de las grandes dificultades que hay hoy en la política colombiana. En esta materia hemos venido avanzando en un tema que para nosotros es fundamental y es cuál va a ser el procedimiento para que esas personas puedan hacer esos aportes a las campañas de manera legal y lo que no tengamos es una serie de procedimientos que a la final sea un incentivo perverso para que pongan los recursos por debajo de la mesa en las campañas electorales. Bueno, doctor Oscar Villamizar y doctora Marlene, aquí lo más importante es la opinión de nuestros televidentes. Y como lo dijimos al comienzo del programa, estos son temas para hacer pedagogía constitucional, absolutamente necesarias para todos ustedes, los televidentes del Oriente Colombiano. Patricia, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Muchas gracias, muy buenas tardes, doctores. Me habla Patricia Díaz. Patricia, ¿de qué sector nos llamas? Del barrio El Consuelo de Girón. El barrio El Consuelo de Girón. Patricia, sí. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, primero que todo yo quiero comentarles que yo pertenezco a la Junta de Acción de allá del barrio. Y también quería felicitar al congresista por el parágrafo que nos está comentando ahorita, que es de su autoría, donde él busca articular la registraduría con los entes territoriales, para que nos apoyen a nosotros, los de la Junta de Acción Comunal, en la preparación de las elecciones, porque es que realmente a nosotros, los que trabajamos con los barrios, estamos en total abandono. Patricia, disculpa, usted está hablando algo muy importante y está directamente relacionado con lo que manifestaba el congresista, claro. Y es respecto a la financiación. Usted nos está explicando algo, yo lo reconozco, no lo sabía, yo creo que la mayoría de las personas tampoco, que ustedes tienen que prácticamente hacerse cargo de su proceso electoral. Doctor, miren, a nosotros literal nos toca sacar la totuma para poder recoger y hacer con los cartones esos que podemos conseguir, los cubículos para ese día, para el día de las elecciones. Para poder hacer toda la parte electoral. A nosotros la registraduría nos tiene muy abandonados. Bueno, eso es impensable en una democracia moderna y pues son las situaciones que pues estamos hablando con el congresista que se van a empezar a subsanar y pues el congresista decía algo, que se empiezan a revisar los topes en las campañas y esa es una opinión personal de Reinaldo Pérez, yo asumo las consecuencias de esta posición, pero esto los deja susceptibles a todos ustedes de que el mejor patrocinador saque adelante una de las campañas de los ediles o de los presidentes de junta. Vea, doctor, y ya que está aquí el congresista, aprovechando que está el congresista y me está escuchando, doctor, sería muy bueno e importante que los representantes, nosotros los representantes de junta del área metropolitana, y es más, a nivel nacional, este artículo deberían hacerlo público, que el congresista se reuniera con nosotros, que nos explicara, porque la verdad es que nunca un congresista había pensado en nosotros. Y la registraduría siempre nos pone trabas ese día. Además, es muy importante que este artículo lo entienda la gente, cuáles son sus beneficios. Y quería aprovechar pues para hacer una pregunta al congresista. Yo quiero que nos explique a los barrios y a las juntas de acción comunal qué tenemos que hacer para aplicar este artículo. Y que, o sea, ¿será que este año se alcanza a ser sancionado por el presidente? Porque es que ya el otro año en abril tenemos elecciones, entonces yo quería saber si alcanzamos. La importancia de hacer estos procesos un año antes de. Patricia, muchísimas gracias por participar en Actúe en Derecho. Vale.
amable, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle el favor a doña Patricia que es posible que de pronto necesitemos otra información adicional. Doctor Oscar Villamizar, ¿qué podemos decirle a nuestra televidente? Que este es el sentir de todos los que les gusta hacer trabajo social y medirse en unas elecciones locales como lo son para presidentes de junta de administradoras locales o presidentes de junta como tal. Doctor Oscar Villamizar, ¿qué podemos decirle a nuestra televidente? Reinaldo, ella está hablando del artículo 254. Nosotros incluimos un parágrafo en ese artículo y lo que buscamos es que la registraduría haga parte de esas elecciones de los presidentes de Junta de Acción Comunal. Aquí es donde está el liderazgo de la base de lo que debe ser la democracia tanto en los municipios como en el país. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Ella muy bien lo decía y Patricia, me alegra mucho que usted esté muy atenta de este trabajo que hemos venido haciendo. Nosotros lo que hicimos es insertar ese parágrafo en el artículo donde le pedimos a la registraduría que haga parte de esos procesos electorales. Si bien es cierto, la registraduría seguramente no va a hacer el escrutinio, sí es cierto que ellos tienen unos elementos que usan campaña tras campaña que les facilitaría la vida a los presidentes de Junta de Acción Comunal, como lo son los cubículos de votación. Muchas veces hasta a los presidentes les toca hacer una vaca a la gente del barrio para poder sacar adelante esta elección. No tienen muchas veces ni siquiera un lapicero para autofinanciarse. De Junta de Acción Comunal. Autofinanciarse, pero además en una situación muy crítica que no les permite a ellos tampoco tener la tranquilidad de que el proceso va a salir adelante. Eso lo estamos haciendo nosotros con la registraduría. Se lo contamos al señor registrador general de la Nación, al doctor Alex Vega, quien además de aprobar o de participar en la estructuración de este artículo, de la mano de personas también que han venido trabajando y tienen un liderazgo en la ciudad de Bucaramanga, como el doctor Edgar Suárez, el equipo también de la UTL que tenemos nosotros, todos pensando cómo le facilitamos para que la democracia realmente tenga una facilidad de llegar a los barrios de los diferentes municipios del país. Facilitar el ejercicio democrático de la ciudadanía es la responsabilidad que también tiene el órgano legislador. Doctora Marlene. Doctor, decía usted que uno de la problemática electoral actualmente es la financiación de campañas por particulares. No sé, en este momento realmente con una economía tan golpeada por esta pandemia, con un presupuesto tan golpeado que se ha visto pues reducido a raíz de la reducción de los ingresos de la nación, ¿qué tan conveniente es o qué vocación de prosperidad tendría proponer que las campañas sean financiadas de manera estatal? Doctor Oscar Villamizar. Hoy, doctora Marlene, hoy hay un financiamiento por parte del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que el financiamiento es posterior. ¿Cómo se hace el financiamiento? Por lo que hemos llamado de manera común el pago de los votos después de las elecciones. Ese es un financiamiento que hace el gobierno nacional, donde le retribuye a la persona que participó, si pasa un porcentaje de votación considerable, le reconoce los votos obtenidos dentro del ejercicio de su campaña electoral. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido diciendo? Pues que esa financiación no sea posterior, sino que sea anterior, y que nosotros logremos por partidos, ojo, por partidos, de acuerdo al número de candidatos, tener una financiación preponderantemente estatal. Que nosotros no tengamos esos caudales de dinero que vemos hoy en las elecciones, lamentablemente, y que después, adicional, venga la financiación estatal. Yo creo que en esto nosotros, si logramos avanzar en eso, lo que vamos a tener es unas cuentas claras, con unos márgenes muy pequeños de gasto del recurso privado, del pecunio personal de cada uno de los candidatos al ejercicio de las campañas electorales, y vamos a tener también la tranquilidad de no ver esos ríos de dinero en las calles, porque no va a ser común que así se haga. Bueno, aquí hay una situación que ustedes dos han planteado, doctora Marlene, doctor Oscar Villamizar, y es que pagar los votos después de que pase la elección termina, hablemoslo en estos términos, teniendo una especie de mérito ejecutivo a quienes viven de estos procesos electorales
y saben que más tarde se van a pagar estos votos. Son situaciones que todos debemos empezar a contemplar, conocer muy bien estas iniciativas legislativas, estos proyectos de ley para poder tener una ruta adecuada para el ejercicio de los derechos ciudadanos y, como lo acotaba la doctora Marlene, un aporte muy importante, bueno, la financiación estatal. Entonces, ¿qué se va a empezar a hacer? Se va a empezar a focalizar esa inversión estatal en estos procesos para reducir los márgenes de corrupción que siempre hemos conocido. Doctor Oscar Villamizar, tenemos esta pregunta de uno de nuestros televidentes que nos la ha enviado a través de este video. Hola, mi pregunta es la siguiente. ¿De qué forma se puede modificar el estatuto electoral en nuestro país? Estas son preguntas del común denominador de la gente que no tienen mucho conocimiento, pero se esmeran para saber a qué tienen derecho y de una vez saber qué pueden exigir frente a sus mismos derechos. Doctor Oscar Villamizar. Hoy estamos haciendo una reforma al Código Electoral. Y esto lo estamos haciendo primero con un mensaje de urgencia porque sabemos que el país está necesitando de manera rápida un código electoral que vaya o que avance sobre las necesidades reales que tiene este país y que le dé mucho más tranquilidad a la democracia, por muchos factores. Lo hablamos ahorita, no solo el factor económico, como también nosotros dentro del código electoral blindamos para que la democracia no se vea afectada por la participación de funcionarios públicos, porque los registradores hagan realmente el proceso que deben hacer y no terminen trabajando para uno, para otro sector político. En este momento está este proyecto en las comisiones primeras de Senado y Cámara. Yo me acabo de desconectar de la sesión porque precisamente llevamos 4 días discutiendo esta reforma al Código Electoral, así que ya lo estamos haciendo. Ya estamos avanzando en esto desde el Congreso de la República. Bueno, doctor Oscar, el tema de la participación de los funcionarios y a todo nivel de los servidores públicos en las entidades estatales es algo que vemos, o sea, es algo que es notorio, aunque en el Código Electoral está prohibido. Entonces, ¿qué de nuevo se podría implementar para que esto no ocurra así? Porque ya existen sanciones, ya existen procesos que se deben seguir en contra de los funcionarios públicos, pero que los funcionarios participen en política es vox populi y es el común denominador de nuestros procesos electorales. ¿Qué de nuevo se podría hacer para que esto que ocurre en la vida real no ocurra a raíz de esta reforma? Yo creo que acá hay 2 temas que son bien importantes y que hay que hablar con claridad. Uno es los funcionarios que manejan presupuesto y toman decisiones. Directores de entidades, secretarios de despacho, gobernadores, alcaldes, etc. Esos funcionarios públicos definitivamente no deberían estar metidos en ningún tipo de escenario político. ¿Por qué? Porque tienen a su mando una serie de herramientas que podrían cambiar la dirección de las elecciones. Pero si usted me pregunta, y lo he venido diciendo porque además radicamos un proyecto para que los funcionarios públicos que no tengan cargos de dirección, que no manejen presupuesto, que no tengan mando dentro de sus funciones, puedan hacer libremente, puedan ejercer su derecho. ¿Esto qué quiere decir? Yo fui secretario general de la Gobernación de Santander y la Gobernación de Santander tiene muy pocos cargos que toman decisiones, los secretarios de despacho, el gobernador, pero la señora que es secretaria de una oficina, el señor que es conductor, el señor que es secretario de un colegio, el señor que es portero de un colegio, esas personas que no tienen autoridad ni mando ni que tienen manejo del presupuesto, hablándolo en temas de función pública, deberían poder hacer y ejercer libremente su derecho al voto. Lo que no debería pasar es aquellos que manejan presupuesto, tienen mando y dirección. Sin embargo, hoy dentro de lo que estamos tratando en el proyecto de reforma al Código Electoral, lo que hemos venido diciendo es que ningún funcionario puede seguir participando en política. Funcionarios que tengan injerencia en el ordenamiento del gasto, como lo dice el doctor Oscar Villamizar. Doctor Oscar y doctora Marlene, pues
nuestra responsabilidad social sigue estando con nuestros televidentes del oriente colombiano. Ellos, como dicen ustedes, doctora Marlen, viven la vida real. 310-245-8548. Freddy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo. Doctor Freddy, ¿de qué sector nos está llamando? Te estoy llamando de Bucaramanga. De la ciudad de Bucaramanga. Freddy, ¿cuál es su inquietud? Bueno, primero que todo felicitarlos por ese programa y, por supuesto, al representante de la Cámara, el doctor Villamizar. Doctor Oscar, en Bucaramanga hay un movimiento significativo de ciudadanos promovido por un alcalde, por un exalcalde, que supuestamente les hizo firmar unas letras de cambio, unos pagarés a los candidatos, a los que hoy son concejales y diputados. En esta reforma que usted está promoviendo en la parte del estatuto electoral, ¿hay algo que tenga que ver con este tema para que no se presenten estas cosas de que a estas personas les hagan firmar esas letras de cambio, esos pagarés para luego coaccionarlos? Tema sancionatorio en la reforma al código, al estatuto electoral. Doctor Oscar Villamizar, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente? Hombre, en este tema no, porque esto de alguna manera se sale de lo que debe manejarse dentro del código electoral. Digamos que la materia del código electoral está más ceñido a las tecnologías que se deben utilizar, a cómo va a ser el mecanismo de participación, en qué situaciones debe presentarse la registraduría y apoyar. Pero este tipo de situaciones no están contempladas dentro del código como unas situaciones que puedan generar algún tipo de sanción dentro del código electoral. Esto no quiere decir que no generen sanciones en otras ramas del derecho. Yo lo que creo es que es muy importante la apreciación y deberíamos avanzar en esos temas. Doctora Marlen, usted que es especialista en derecho penal, ¿estas conductas están contempladas en el código penal? Sí, claro, nosotros en nuestro código tenemos en muchas conductas, hay un delito específicamente que se llama coacción al elector, si mis conocimientos en derecho penal todavía están frescos, y lo importante aquí es que nosotros tenemos muchas leyes, nuestro representante lo sabe, está en la cuna de donde se hacen las leyes y nosotros tenemos leyes para todo. El tema es qué tan efectivas son esas leyes, qué sanciones se logran efectivamente a través de esas leyes. Estas conductas se siguen ejerciendo a pesar de que la ley, y en este caso el Código Penal, tiene muchas sanciones. Existen otra clase de delitos, hay un título dedicado a los delitos electorales. Entonces, no es por falta de leyes, doctor Oscar. Bueno, falta de voluntad, falta de atención también de los entes territoriales y como lo hemos venido diciendo en varios programas, la comunidad y la sociedad es viva, es cambiante y deben ir cambiando y variando, actualizándose acorde a las necesidades el ordenamiento jurídico y legislativo que tengan que contemplar los ciudadanos, sepan qué es, a qué tienen derecho y cuál es la ruta para ejercerlo. 310-245-8548. Tenemos una pregunta, doctora Marlen, de nuestros televidentes que nos la envía a través de este video. ¿Puede modificarse el estatuto electoral en Colombia? Bueno, doctor Oscar Villamizar, acá esta pregunta ya la hemos socializado, tendríamos que ampliar un poco más en este tema, cuál es la ruta para poderse actualizar y modificar. Doctor Oscar. Esta fue una iniciativa presentada en esta tarea que estamos haciendo en el Congreso de la República, hacer esta modificación del Código Electoral. Por ejemplo, este proyecto nace de una iniciativa concertada entre el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y la Registraduría Nacional del Servicio Civil. Se radica el proyecto en el Congreso de la República e inicia su trámite, en este momento trámite de urgencia, manifestado por el Gobierno Nacional, por el Presidente de la República, y por eso es que hoy estamos en sesiones conjuntas de la Comisión Primera de Cámara y de Senado para sacar adelante este primer proyecto de reforma al Código en nuestros 4 años de legislatura. Bueno, queremos enviarle un saludo muy especial, doctor Oscar y doctora Marlen, a todos los televidentes que nos envían sus mensajes y nos saludan a través de Facebook Canal TRO. Ese es nuestro portal de internet donde en este momento ustedes,
a través de sus dispositivos digitales pueden monitorear y pueden ver este programa Actúe en Derecho. Y es precisamente aquí un mensaje de uno de nuestros televidentes que nos envían a través de Facebook Canal TRO el que vamos a socializar en este momento. Dice Abelardo Durán, ¿cómo regular las estrategias de algunos políticos que le piden al ciudadano dinero disfrazado, que es voluntario? Estamos hablando de las famosas donaciones que algunos líderes políticos piden para sus movimientos y partidos políticos. ¿Está esto contemplado, doctor Óscar Villamizar? La doctora Marlene lo decía hace unos minutos con total sinceridad además. Acá leyes para sancionar los delitos electorales hay muchas, pero adicionalmente esto no es un delito electoral. Usted no puede participar de un movimiento político, un grupo político que le esté pidiendo recursos a las personas que hacen parte de ese movimiento. Esto, como lo decían hace unos minutos, tenemos muchísimas leyes y estamos completamente de acuerdo donde se puede tipificar esta conducta como un delito penal. Yo lo que creo es que más que avanzar en un código donde vayamos a configurar delitos, que esta no es la tarea que se hace dentro del código electoral, lo que sí debemos revisar es en ese tipo de actuación qué delito se configura para tipificar esta conducta y podamos hacer la denuncia respectiva. Pero el código electoral en principio es la renovación o la transformación de este código que hemos venido teniendo desde hace tiempo atrás y que hoy, con tecnología, con mayor acceso a la registraduría, a las diferentes elecciones, el ejemplo muy particular de los presidentes de Junta de Acción Comunal, yo creo que aquí hay un avance muy grande en el código. Sin embargo, estos temas importantes que hoy nos están tocando los amigos que nos envían videos con las preguntas, es muy importante que tengan la total claridad que eso está estipulado en el Código Penal también. Bueno, doctor Óscar, doctora Marlene, vamos a nuestra primera pausa comercial. Enseguida continuamos con este tema interesante que es reforma al Código y Estatuto Electoral. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, Estatuto Electoral con el representante a la Cámara santandereano del Centro Democrático, Óscar Villamizar. Un saludo muy especial a mis compañeros del máster y de producción. Tengan en cuenta que no hay deuda que no se pague ni promesa que no se cumpla, no hay ningún problema. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Prevención frente al COVID-19. Primero, lávate las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. Quinto, guardar distancia. Y sexto, limpiar las superficies. Campaña del Canal TRO. Antes de ir con la pregunta de la doctora Marlene, vamos con esta llamada de nuestro televidente. Luna, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Gracias, muy buenas tardes a todos. Luna, muy buenas tardes. Luna, ¿cuál es su inquietud y de qué sector nos llama? Gracias, de Florida Blanca. Municipio de Florida Blanca, casa del Canal TRO. Luna, ¿cuál es su inquietud? Gracias. Doctor Óscar, quisiera hacer mención al tema a la observancia que usted hacía con relación a que los servidores públicos, siempre y cuando no tengan cargos de dirección o manejos de presupuesto, deberían o podrían intervenir en temas de política. Mi posición como ciudadana colombiana que soy frente a la corrupción que existe, considero que la corrupción no escoge si la persona es servidor público o no. Pienso que sería como más bien un riesgo y un peligro para estas personas que siendo servidores públicos no tienen cargos administrativos o de manejo de presupuesto. Por lo tanto, mi posición como ciudadana frente a su manifestación, respetable por supuesto, es que no estoy de acuerdo. Creo que si son servidores públicos deben ser totalmente ajenos 100% a temas relacionados con el ejercicio de la política. De otra parte, hago referencia a este tema, ¿por qué?
Por ejemplo, el caso de los defensores públicos. Ellos tienen un sueldo, creo que un salario de 5 millones de pesos. Ellos son servidores públicos. Sin embargo, ellos ejercen también como abogados particulares. Ellos también pueden recibir casos particulares. Ser abogados de confianza, no solamente servidores públicos. Exacto, abogados contractuales. Yo conozco en la ciudad de Bucaramanga una cadena de defensores públicos y de paso aprovecho, hago la denuncia a través del canal TRO. Conozco una red de abogados de la Defensoría Pública que ellos, entre ellos mismos, por ejemplo, cuando hay que, pagar algo que la persona se robó, un celular o algo, a pagárselo a la persona que lo robaron, a la víctima, un defensor público ya tiene aliado otro abogado que no es defensor público y le dice váyase para donde este abogado que él le hace el peritazgo, le evalúa cuánto vale el celular para que usted sepa cuánto debe pagar. Luna, muchísimas gracias por hacer este aporte acá en Actúe en Derecho. Queremos hacer la claridad de que todas las llamadas y todos los testimonios que recibimos aquí en nuestro programa lo hacemos acorde al principio de buena fe de nuestros televidentes. Y doctor Oscar Villamizar, igual, diseñar un proyecto de ley, una ley estatutaria tan importante como esta, como la que usted está impulsando y tiene una proposición muy importante, también se hace acorde al principio de socialización y concertación. Y este ejercicio también para usted es de socialización y concertación y escucha a los televidentes, y este es el sentir también de los televidentes santandereanos. Doctor Oscar Villamizar, ¿qué tenemos para decirle a nuestra televidente Luna de la ciudad de Bucaramanga? Reinaldo, usted lo acaba de decir de una manera excelente. Yo creo que cada uno de estos proyectos de ley, de estos proyectos de ley estatutaria, estos proyectos de actos legislativos, todos los proyectos de ley que nosotros saquemos en el Congreso de la República deben basarse sobre las necesidades de las personas. Sin lugar a dudas, escuchar a esta persona le deja a uno un sinsabor muy grande frente a las realidades que se están presentando en la Defensoría, como usted lo dice, basándonos en la buena fe de las personas que participan en el programa. Sin embargo, frente a esta situación yo quisiera decirle dos cosas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer una denuncia con los nombres, y muy válida la posición que tiene ella sobre el tema de la participación de los funcionarios públicos en política, y también tendremos que revisar esa situación precisamente. No va, y vuelvo a repetirlo, dentro de esta reforma al Código Electoral, pero sí dentro de un proyecto de ley que nosotros presentamos con anterioridad, que esperamos que entre a ser debatido también. Doctora Marlene. Doctor Oscar, estamos hablando del estatuto electoral. Sin embargo, hay un tema que es de la entraña del estatuto electoral, pero está por fuera, es la ley de garantías. Se ha pensado hacer un solo compilado, podría llamarse de esta manera, donde se incluya la ley de garantías, o definitivamente, como se ha oído decir en algunas oportunidades, en elecciones pasadas, la ley de garantías va a ser derogada. Perdón, vamos a hacer una claridad antes de que nos conteste el doctor Oscar Villamizar. Estamos hablando de contratistas del Estado. Hay que tener en cuenta ese término, son contratistas del Estado. Doctor Oscar, por favor, continúe. Sí, era otra cosa de las que iba a decir, pero digamos que no quería entrar en esa discusión. Son contratistas del Estado los defensores. Los defensores públicos, sí, señor. Así es, los defensores públicos. Doctora Marlene, en este Código Electoral, en esta reforma al Código Electoral, sí va el tema de ley de garantías. ¿Cómo vaya a terminar? No lo sabemos, porque hace falta la discusión en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, en las comisiones primeras. Pero ¿qué estamos presentando nosotros? Si no hay una derogación a la ley de garantías, máximo en esta situación de COVID, va a ser muy difícil también ver la inversión del gobierno nacional del gobierno nacional en las regiones. Esto implica que vamos a tener casi 6 meses más en las elecciones que se vienen, donde no va a haber firma de convenios con el gobierno nacional,
que a la final terminamos dándonos cuenta nosotros que es la realidad, que en realidad lo que vemos es que los recursos del gobierno nacional son los que imprimen o garantizan las grandes obras del país. Bueno, acá hacemos acotación a esta situación que estamos socializando en este momento en cuanto a los presupuestos que son muy importantes, todas estas prácticas que se dan con contratistas del Estado o servidores públicos que directamente terminan afectando la democracia. Y en cuanto a la ley de garantías, pues hay que tener en cuenta algo, doctora Marlene, televidentes y doctor Oscar, es que prácticamente este año es como si hubiésemos tenido una ley de garantías en el funcionamiento del Estado, que por lo menos los ingresos libres corrientes de libre destinación, pues como ya lo hemos socializado, doctora Marlene, se redujeron a más de un 50% en la gran mayoría de municipios, y este 2020 es como si hubiésemos estado en ley de garantías, desafortunadamente para el funcionamiento de las administraciones. 310-245-8548 son nuestras líneas. Don Gonzalo, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Buenas tardes, doctor Reinaldo. ¿Cuál es su inquietud, don Gonzalo? Sí, señor, la pregunta es para el doctor Oscar Villamizar y buenas tardes para él. Mi nombre es Gonzalo Suárez, yo participé como candidato al Consejo de Bucaramanga en el año 2019. Tengo dos preguntas puntuales para usted. Primero, sobre la paridad de género en la lista de partidos para cargos de elección popular, ¿cómo quedaría esta propuesta en la legislación colombiana y cuál sería su importancia en la política? Y la segunda es, ¿qué opina del voto electrónico? Máxime cuando por medio de la ley 892 del 2004 se estableció que esta debería implementarse en el país antes del 2019 y a la fecha no se ha cumplido. ¿Será falta de voluntad política o económica? ¿Y por qué no se aprovechan las nuevas tecnologías para implementar el voto electrónico y utilizar herramientas como la biométrica, las pantallas sensibles al tacto, los softwares incorporados en las máquinas de votación para agilizar el conteo de votos? Muchas gracias. Don Gonzalo, muchísimas gracias. Y bueno, lo vimos en estas elecciones del primer mundo y la primera democracia del mundo también. El voto por correo. Que definió las elecciones en este 2020, en la primera democracia del mundo. Queremos agradecerle a don Gonzalo que nos llama. Es de los ciudadanos que tienen el valor de hacerse contar en una contienda electoral. Doctor Oscar Villamizar, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente? Gonzalo, yo creo que el primer aporte que va a tener esta reforma al Código Electoral va a ser el tema tecnológico, para facilitar no solo el conteo, sino también acabar con esas votaciones de personas que hoy no se encuentran con vida, pero que vemos que terminan participando, no sabemos aún cómo, en las elecciones. Un país milagroso. En las diferentes elecciones del país. Sin embargo, el tema de la tecnología nos va a dar la facilidad, obviamente, que estas situaciones no se vuelvan a presentar. A mí me parece también muy importante hablarlo y contarlo aquí, decirles a ustedes que dentro de ese trabajo que estamos haciendo nosotros en el Congreso de la República, es precisamente cómo le damos la garantía de la participación a todas las personas, pero que también tengan la claridad que las elecciones son ganadas en franca lid. Por eso no solo el tema electrónico, por eso también estamos hablando de qué es lo que va a pasar con el financiamiento de las campañas. Hace unos minutos, y qué pena que me estaban mirando, que en pantalla salía mirando hacia abajo, me estaban escribiendo sobre una proposición que están presentando en este momento para acabar de alguna manera con la participación de algunos sectores que terminan económicamente ayudando a los jurados de votación entregando unos refrigerios, unos almuerzos, etcétera, para los jurados de votación, que eso se puede ver de alguna manera distorsionar una campaña, una elección en nuestro país. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros con este código electoral? Pues que sea también la garantía para los colombianos. No solo que las cosas se van a hacer bien hechas por parte de la registraduría, sino que vamos a tener una reglamentación amplia para que esto sea una realidad.
Y precisamente aquí en nuestro programa Actúe en Derecho del Canal TRO también garantizamos la participación de todos los ciudadanos. Aquí ese mensaje de texto que nos envían nuestros televidentes al 310-245-8548. Doctora Marlene. El Estatuto Electoral contempla en momentos de pandemia como la que vivimos cómo deben actuar los partidos a puertas de iniciar el proceso electoral para el Congreso. Bueno, yo creo que ningún código contempla momentos de pandemia como el que estamos viviendo, doctor Oscar. No estábamos preparados, nadie en el mundo estaba preparado para una situación como la que estamos viviendo. Sin embargo, van a suscitar temas interesantes en la medida en que transcurra el tiempo, lo vamos a ver. Cómo van a ser las elecciones, por ejemplo, ahorita que se vienen en abril las elecciones de presidentes de Junta de Acción Comunal para evitar las aglomeraciones. No sabemos si vamos a tener vacuna antes de las elecciones del Congreso y las elecciones del presidente que son en el 2022. En fin, yo creo que acá vamos a tener que empezar sobre la marcha a tomar decisiones y sobre todo en el Ejecutivo y la Registraduría en cómo se va a dar el manejo de las elecciones. Algunos han planteado que las elecciones sean, por ejemplo, para el Congreso y para la Presidencia por más de un día. El tema del voto electrónico facilitaría y agilizaría mucho la participación de las personas. Muchas otras personas no confían mucho, y digo personas del Congreso, congresistas que hacen parte de la Comisión Primera, no confían mucho en el voto anticipado, en el voto electrónico vía correo electrónico, valga la redundancia. Entonces, todos esos temas que hoy están siendo debate en la Comisión Primera, tanto de Cámara como de Senado, en esa comisión conjunta que tenemos el día de hoy precisamente, van a determinar qué es lo que va a pasar con las elecciones de aquí en adelante. Sin embargo, también tengo que decirlo, como no sabemos qué va a pasar con el país, vean ustedes que en Europa ya se empezó a hablar de una segunda... A confinar nuevamente, sí señor. De una segunda... Ola. Ola de este contagio. COVID, pero adicionalmente el aislamiento nuevamente de las personas se vuelve un poco complicado saber qué es lo que nos va a pasar de aquí en adelante. Yo creo que nunca hemos estado preparados para esto y las decisiones también nos va a tocar tomarlas sobre el camino. Decisiones legislativas que van a ser muy importantes para el desarrollo democrático de nuestro Estado. Las decisiones administrativas que se tomen en este momento van a afectar el transcurso de los próximos 4 años, especialmente en el órgano legislativo, que son donde se expide el marco, la ruta que deben tener todos los ciudadanos y todas las autoridades administrativas. Queremos saludar nuevamente a todos nuestros televidentes que nos saludan a través de Facebook Canal TRO. Hay muchísimos mensajes, doctor Oscar, doctora Marlene, que nos envían nuestros televidentes con ese tema de hoy. Estatuto electoral, reforma a la ley estatutaria electoral. Aquí este mensaje que nos envían nuestros televidentes a través de Facebook Canal TRO. Nos dice María Blanco, doctor Oscar Villamizar, yo considero que la expresión pago de votos o retribución económica es lo que hace posible la venta del voto, los tamales y los asados, y de esa manera se venden y se compran conciencias. Se busca no vender la conciencia y se busca es fortalecer los procesos democráticos. Doctor Oscar Villamizar. Ya hay una ley, como lo decía la doctora Marlene, que castiga los delitos electorales. Parte de esa ley la configuró también el representante Eduardo Rodríguez del Centro Democrático, que precisamente hablaba de este tipo de cosas, de las entregas, de los tamales, de la lechona, de las cosas que terminan en una reunión o que terminan el día electoral, haciendo que algunos colombianos tomen una decisión diferente en materia de las elecciones. Esto ya está en una ley, ya hace parte del Código Penal dentro de los delitos electorales, y lo que vuelvo a repetir, dentro del Código Electoral lo que estamos haciendo es cuál va a ser el procedimiento para que las elecciones lleguen a feliz término, tengamos la posibilidad de la participación de la mayoría de colombianos con la tranquilidad de que efectivamente lo estamos haciendo en democracia. Doctora Marlene. Doctor Oscar, hay otro tema, pues uno oye por ahí y repite. Hay algunas personas que uno ve que participan en elecciones y participan. Siempre se quedan, nunca ganan. Hay quien dicen por ahí, le digo, es un rumor,
que estas personas también tienen ya es como un negocio, o sea, participan, saben que tienen cierta cantidad de votos, que el Estado les paga por esos votos y su intención nunca va a ser ganar, su intención nunca va a ser llegar al cargo para el cual se están postulando. Esto no se agrava con el pago, digamos, por parte del Estado de los votos de manera anticipada. ¿Se tiene contemplado ese aspecto, doctor Oscar? Esto es una responsabilidad que deben asumir los partidos, doctora Marlene. Y cada uno de los partidos es el encargado de confeccionar sus listas. Recordemos nosotros que estamos en una lista, por ejemplo, para la Cámara de Representantes, 7 candidatos a la Cámara de Representantes por cada partido. Esto quiere decir que pasado el umbral se definirán cuántas curules va a tener cada uno de esos partidos. En Centro Democrático, en las elecciones del 2018 salieron 2 curules a la Cámara de Representantes. 5 de ellos perdieron. Nosotros no podemos decirle a la gente, porque sería coartarle sus derechos de elegir o ser elegido, de no participar en las listas cuando él tenga todos los requisitos que pide un partido para que los puedan hacer. En ese orden de ideas es muy difícil controlar. ¿Qué es lo que yo creo? Que ese es un control social, un control que debe las comunidades en su ejercicio también de la decisión del voto, tomar la decisión de a quiénes van a apoyar y a quiénes no. Esas personas que son candidatos, los llamados candidatos eternos, que siempre se postulan y que nunca salen elegidos, pero que ven esto como un negocio electoral, pues a esas personas la comunidad, la sociedad colombiana debería empezar a castigarle su participación en política. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con las conclusiones de este importante tema, donde la participación de todos ustedes, los televidentes de Gran Santander, es muy importante para todos nosotros. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúa en Derecho, tema de hoy, Estatuto Electoral. Nos quedan aproximadamente 7 minutos de programa, vamos a tratar de darle respuesta a la mayoría de mensajes que ustedes nos han enviado a través de Facebook Canal TRO y nuestras líneas 310-245-8548. Aquí este mensaje que nos envían nuestros televidentes a través de nuestro portal Facebook Canal TRO. Listo, perfecto, no hay ningún problema. Vamos a ver esta pregunta que nos envían nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga. Doctora Marlene. ¿Cuáles son las garantías, sí, doctor? ¿Cuáles son las garantías electorales para evitar fraudes en elecciones? Porque por lo general se escuchan muchas denuncias de corrupción en diferentes zonas del país. Bueno, doctor Oscar, este es el pan nuestro de cada día. ¿Qué novedoso tiene, qué controles novedosos tiene este proyecto para frenar estos temas? Doctor Oscar Villamizar. Doctora Marlene, esta pregunta que hacen es muy importante. Y yo creo que aquí vamos a tener la participación tanto tecnológica como también la participación de muchos de esos registradores que de alguna manera hoy están siendo reformados también en este código electoral. La participación de ellos, no solo de lo que ellos conocen que debe ser la registraduría, sino también el tema tecnológico, que haya una participación de biometría, va a hacer que no se presenten votos que no se deben presentar de más. Volvemos a hablar, esos votos de esos muertos que solamente reviven el día electoral para tomar las decisiones. Yo creo que aquí hay un avance muy grande en el código electoral y vamos a ver que vamos a tener unas elecciones mucho más controladas, mucho más participativas, pero con un tema especial, con menos corrupción y que realmente sea el pueblo el que exprese quién quiere que sea sus gobernantes. Perfecto, doctor Oscar Villamizar. Vamos a ver este mensaje que nos envía uno de nuestros televidentes a través de un video de aquí, de la ciudad de Bucaramanga. ¿De qué forma funciona el Estado Electoral de Colombia? Bueno, esto es reconfortante que las nuevas generaciones se empiecen a preocupar de cómo funciona el sistema electoral. Doctor Oscar Villamizar.
Bueno, yo creo que aquí nosotros lo que podemos decirle a los colombianos es que a cada uno que ha participado en las elecciones saben que aquí hay una democracia participativa enorme, que hay unas garantías, pero que efectivamente hay unas discusiones en las que nosotros tenemos que avanzar y es en cómo evitamos la corrupción y la participación de la misma en las elecciones que se presentan en nuestro país. Y este es el muro de contención que estamos nosotros logrando sacar adelante con esta ley estatutaria del Código Electoral. En esto estamos avanzando y yo creo que hay una apuesta muy grande por el país para que las elecciones cada vez tengan más tranquilidad en materia de corrupción y no se presenten estos hechos lamentables que se han venido presentando en algunos. Garantías que busca el órgano legislativo para depurar estos procesos electorales. Tenemos otro mensaje de video de nuestros televidentes que nos envían a través de nuestras redes sociales. ¿Podría hablarse de una reforma al Congreso ya que son elegidos por voto popular? Bueno, este es un tema que relaciona mucho la gente. Doctor Óscar Villamizar, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente de la ciudad de Bucaramanga? Escúcheme que no lo escuché muy bien, lo escuché un poco entrecortado. Vamos a pedirle favor a producción que nos repita la pregunta de nuestros televidentes. ¿Podría hablarse de una reforma al Congreso ya que son elegidos por voto popular? Tema relacionado con el ejercicio legislativo. Doctor Óscar Villamizar. Este tema es bien interesante. Nosotros en abril de este año radicamos un proyecto de acto legislativo para reducir el Congreso de la República. No va dentro, obviamente no va en este proyecto de Código Electoral, pero sí lo radicamos nosotros el 15 de abril de este año para que pasáramos casi al 50% de los congresistas que hay hoy en día. Con un tema adicional que yo quiero contarles a ustedes. Si nosotros llegamos a aprobar desde el Congreso de la República un censo que no ha sido aprobado durante los últimos años, nunca ha sido aprobado por el Congreso de la República, eso implicaría que el Congreso debería pasar a casi el 100% adicional o doblarse en curules el Senado y la Cámara de Representantes, porque así lo dice la Constitución y la ley. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en este momento? Presentamos ese proyecto de acto legislativo. Lamentablemente, debo decirlo, muchos de los que hoy pregonaban que se debía sacarse adelante la reforma política que se hundió hace unas semanas, pedían que se crearan 12 curules nuevas más en el Senado de la República. Nosotros desde el Centro Democrático, tradicionalmente, quien les habla liderando la iniciativa de que esto no fuese una realidad, logramos recordarle al Congreso de la República que nos hundieron el proyecto de acto legislativo, que estaba esperando reducir al 50% las curules del Congreso, 50% menos de congresistas. Esto implica un ahorro de cerca de 320.000 millones de pesos al año. Este es el ejercicio que se puede hacer para reducirlo, haciéndolo mediante proyecto de acto legislativo, si hay voluntad política. Si no hay voluntad política, es entonces los partidos políticos, en este caso Centro Democrático, en cabeza del expresidente Uribe, quien ha venido diciendo que presentemos un referendo, lo dijimos nosotros también en abril, donde la gente salga también a manifestarse de manera popular para pedirle al país que reduzca el Congreso de la República. Doctor Óscar Villamizar. Vamos a salir a pedir esas firmas. El tiempo de televisión es muy corto, desafortunadamente, tema muy interesante. Muchísimas gracias por la participación, a la doctora Marlene también. A ustedes continúen con toda la programación del Canal TRO. Muchísimas gracias por la sintonía. Continúen con el programa Tacones en la Mano. Feliz tarde.